y me encuentro con que tengo los calcetines blancos en mi sitio y le digo yo, Miguel, oye, que era Miguel el luthier de aquellas, le digo, Miguel, ¿qué me estás vacilando? O sea, y me dice, no, no, que vas con el primer equipo de grupo, de un club de mayor entidad, con mayor masa social, con un estadio que es una pasada y bueno, pues prácticamente todos los partidos son partidos cerrados, muy igualados, en los que hay que contar los pequeños detalles porque en una acción a balón parado, en un despiste, pues te meten el gol, luego se meten atrás y es muy difícil darle la vuelta al marcador. Buenas a todos, estamos aquí de nuevo con la entrevista y hoy tenemos a José Lu, jugador de la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Qué tal, José Lu? Muy buenas, pues aquí estamos. La verdad que con muchas ganas de hablar contigo, que ya contactamos hace tiempo, pero por una cosa o por otra, hasta hoy no pudimos tener esta charla, así que muy contento de estar aquí y de haberte conocido, la verdad. Igualmente, José Lu, cierto, es verdad que bueno, por una cosa o por otra, pues nos ha costado un poco concretar esta entrevista, pero bueno, al final ya estamos aquí y primeramente quiero agradecerle a Dani por si ve este vídeo, que seguramente que sí, porque me sigue en redes. Agradecerle porque sin su ayuda no hubiese podido contactar contigo. Gran profesional, gran fotógrafo, a pesar de la edad que tiene. La verdad que un niño que se le ocurra, un niño de 10 y ojalá le vaya muy bien en el futuro. Sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad que Dani es un currante y se nota bueno, que tiene pasión por lo que hace, que le gusta, que es lo más importante y eso se le ve que disfruta haciéndolo y la verdad que es una pasada. Yo lo conocí este año y la verdad que como persona y profesional es un 10. Pues bueno, desde aquí de Mario La Cancha le mandamos un saludito. Sí, eso es. José Lu, quiero que te dé un poco a conocer a la gente, porque la gente se preguntará quién es José Lu Guerra, qué posición juega, dónde juega. Bueno, dónde juega ya lo he nombrado, la Sociedad Deportiva Logroñés, pero ¿qué fue de José Lu al comienzo? Bueno, pues si nos remontamos a los comienzos de mi historia futbolística, pues todo empezó, bueno, como suele empezar la gente. Yo en el colegio, pues en los ratos libres que nos dejaban, mis compañeros y yo cogíamos un balón y nos poníamos a echar partidos y hasta que pasamos a la escuela primaria con 4 años, ya se formó un equipo ahí en el cole muy chulo y nada, pues al principio con mi tía, que era la que siempre me iba a entrenar, mi tía, mi abuela, y ahí fue donde empezó todo un poco en el colegio. Y luego nada, según ibas creciendo, pues ya sí que es verdad que desde bien pequeño se empezaba a hacer una criba importante y a algunos desde edades muy tempranas ya nos llamaban al club, que era, bueno, por así decirlo, el equipo profesional que había allí en la ciudad, que yo soy de Avilés, de Asturias. Y eso, nada, empezamos a jugar en el Club Deportivo Quirinal. Antes estábamos en el Colegio Quirinal, pues después pasamos al Club Deportivo Quirinal y nada, ahí pues es donde estuve prácticamente toda mi vida hasta que llega la etapa de juveniles. Y es verdad que en los años previos, en cadetes, pues ya empezaban a llamarte, había algún contacto por parte de los dos equipos de allí del Principado, bueno, los dos equipos más importantes, que son el Oviedo y el Sporting. Y el segundo año de cadetes estuve alternando los entrenamientos con el Quirinal y con el Sporting, pero al final, bueno, por tema de amistades, por las pocas conversaciones que tuve con ellos, pues me acabé decantando por firmar con el Oviedo. Y nada, en el Oviedo pues es donde estuve toda la etapa de juvenil, los 3 años, y luego los 3 años de filial y uno más que, bueno, que era opcional y al final no me quedé allí y firmé en el Langreo, que es un club que está en Asturias en segunda red. La verdad que muy contrastado ya en estos últimos años, que viene a hacer muy buenas temporadas. Y nada, creo que tomo una decisión, vamos, que te diría que no me arrepiento en absoluto en firmar allí, porque sí que es verdad que, bueno, saliendo del Oviedo, pues se interesan clubes por ti, pero yo también prioricé mucho el hecho de seguir ahí en casa y nada, estuve en el Langreo 3 años y luego ya fue, pues esta es mi primera experiencia fuera aquí
en Logroño y eso, de la mano de la Sociedad Deportiva Logroñés. Te quisiera preguntar, José Lu, porque de esa etapa del Oviedo, ¿cómo fue el recibimiento a esta llamada por parte del Oviedo? Pues me acuerdo que, bueno, en primer lugar se pusieron en contacto con mis padres porque nosotros todavía éramos muy jóvenes y nada, mis padres me dijeron, oye, José, mira, que pasa esto, que te quiere el Oviedo y el Sporting. Y yo es verdad que, bueno, pues ya tenía algún amiguete ahí metido en el Oviedo y pues desde que se lo dije ya me decían ellos, no, pues tienes que venir para aquí porque el ambiente está súper bien, te vas a llevar genial con los compañeros, tenemos un equipazo. Y es verdad que yo el año anterior había estado entrenando con el Sporting y estaba súper contento también, pero bueno, al final me decidí por el Oviedo porque también estaba Roberto Robles, que desde un primer momento, pues desde que contactó conmigo me transmitió muchísima confianza. eh, es una persona de 10 y fue eso lo que me hizo un poco decantarme por ir al Oviedo. Sobre el Oviedo, José Lu, estoy aquí mirando un poco tu trayectoria. Por causa de la vida no has llegado a debutar en el fútbol profesional, pero sí que has estado en una convocatoria de fútbol profesional. ¿Cómo fue, por ejemplo, esa primera llamada por parte del Oviedo para estar convocado en un partido de segunda división? Pues la primera vez que, bueno, es verdad que al final acabé acumulando muchas convocatorias con el primer equipo, pero no tuve la suerte de llegar a debutar. Y bueno, pues la primera convocatoria fue en un partido de Copa del Rey y lo recuerdo que esa semana, el lunes cuando íbamos a entrenar, los que entrábamos con el filial teníamos calcetines negros y los que subían al primer equipo, yo ya lo había visto en años anteriores, pues les ponían calcetines blancos te puedo decir, a Ricky, Edu Cortina, Borja Sánchez, Josín también. Y nada, yo llego al vestuario y me encuentro con que tengo los calcetines blancos en mi sitio y le digo yo, Miguel, oye, que era Miguel Lutiero de aquellas, le digo, Miguel, ¿qué me estás vacilando? O sea, y me dice, no, no, que vas con el primer equipo. Y claro, a mí me pareció rarísimo. Yo dije, ostras, bueno, pues nada, el primer entrenamiento con ellos. Es verdad que ellos tuvieron una sesión regenerativa y compensatoria porque venían de jugar y nada, el lunes hago el entrenamiento compensatorio, la verdad que muy bien. Y el miércoles, cuando vuelvo a llegar allí, sin haberme dicho nada previamente, otra vez calcetines blancos. Y entonces, claro, yo ya pues decía, joder, bueno, pues genial. Y nada, la verdad que esa semana fue sobre ruedas, los compañeros me acogieron genial y con el míster súper bien. Y nada, llegó el fin de semana y no fui con ellos convocado, obviamente, pero a la siguiente semana, que había semana de Copa del Rey, me llamaron y bueno, acabé yendo convocado y desde ese partido, pues la verdad que con los compañeros genial, el míster pues se veía que yo era de su gusto y empezó a llamarme a entrenamientos, a llevarme a convocatorias y al final pues acabé estando prácticamente en dinámica, más que con ellos que con el filial que era el Vetusta en este caso. Y preguntarte, José Lu, ¿algún jugador así conocido en esa época del Oviedo? Sí, 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 te podría decir un montón. Ricky, que está ahora en el Depor, Borja Sánchez acaba de fichar por el Lugo, estaba Edu Cortina, que está en la Avilés, Jimmy, que ahora se fue al extranjero, está en Chipre. La verdad que tenían un equipazo. Ya el Vetusta del año anterior venía a hacer las cosas muy bien con Javi Rozada, que fue técnico en el Avilés también el año pasado, que consiguió el ascenso a Primera Federación. Y eso, lo que te decía, pues la verdad que había una generación de jugadores muy buena, muy, muy buena. Yo te estoy hablando de los chicos de la cantera, pero luego en el primer equipo pues estaba gente como Borja Bastón, Bolaño, Mosa, Saúl Berjón. La verdad que entrenar con ellos era una pasada para mí. Grandes jugadores y gran equipo que tenía el Oviedo en esa temporada. Mm, mm. Sí, Vamos a comentar un poco sobre la Copa del Rey, porque es verdad que con el Oviedo no tuviste la suerte de debutar. Estuviste en el banquillo, sí es cierto, contra el Coria y contra el Málaga, exacto. pero no tuviste la oportunidad de debutar. Tuviste ya la oportunidad de debutar en Copa con el Langreo contra el Orihuela. ¿Cómo fue esa primera participación en Copa? Madre mía, ese partido, vamos, lo recuerdo como si fuera ayer. O sea, la verdad que fue nuestra primera experiencia en Copa del Rey, que conseguimos la clasificación el año anterior. Y claro, bueno, pues todos diciendo, ostras, vaya pasada, vamos a jugar la Copa del Rey. Y eso, bueno, nos acabó tocando el Orihuela, que salimos en el último bombo del sorteo, justo los dos que quedaban de segunda federación, porque en primera ronda lo normal sería que tuviera tocado un primera federación, un primera red en este caso. Y nada, nos tocó el Orihuela y bueno, el partido
pues lo que más nos sorprendió a todos fue el ritmo que tenían sus jugadores, porque se veía que el modelo de juego era totalmente distinto a lo que veníamos viendo en el grupo uno de Segunda Ref en este caso. Y eso, muchísimo ritmo. Luego sí que es verdad que físicamente estaban todos súper bien preparados también. Se veía que era un club pues que prácticamente es profesional. Y nada, nos conseguimos poner por delante en el partido. La verdad que estábamos haciendo un partido súper serio y en los minutos finales del partido ya ellos un poco más volcados al ataque y nosotros un poco más pues ya en bloque bajo intentando achicar aguas y mantener el resultado, pues nos meten un golazo, o sea, llega un tío por línea de banda y cuando está súper cerca del córner la intenta centrar y resulta que nos mete un gol prácticamente olímpico. Y entonces, claro, pues al final eso emocionalmente pues sí que fue un palo para nosotros y luego en la prórroga pues lo mismo, o sea, es verdad que se igualó todo muchísimo más, se abrió el partido, estaba siendo un partido de ida y vuelta y nosotros veníamos de fallar una ocasión clarísima, habíamos tenido una ocasión clarísima, la fallamos y a la contra de esa jugada nos metieron el segundo gol y luego yo tuve una clarísima al final del partido, pero bueno, me la paró el portero y la verdad que pues fue una sensación malísima porque teníamos la ilusión de poder pasar una ronda más y que nos tocara un rival pues de entidad mayor o de categoría superior y fue una pena la verdad, pero bueno, como experiencia una pasada. Seguramente, vamos, es que yo también como buen futbolero, ojalá poderla vivirla, pero bueno, no soy futbolista como tal. Mm. Eh, Has dicho de mayor categoría si hubieseis pasado y ha hecho lo que vengo a comentar porque esta temporada con el Logroñés, en tu temporada de debut con el equipo de Logroño, pudisteis jugar contra el Racing Club de Santander, club que milita de la Liga de Hypermotion y que ahora mismo está en ascenso directo. ¿Cómo fue también esa experiencia para ti? Bueno, esa fue espectacular. Yo ya había coincidido con Marcos Angali en el Oviedo, entonces, bueno, tenía bastante amistad con él y antes del partido pudimos hablar un rato y ya me dijo él que, bueno, que esperaba un desplazamiento grande, pero la verdad que hubo un ambientazo en las Gaunas, o sea, vino muchísima gente del Racing, las calles por la mañana, ya te diría, estaban llenas de camisetas blancas y verdes. Y la verdad que fue un partido muy bonito, una experiencia buenísima, pero sí que es verdad que al final se notó mucho el equipo que era de superior categoría y más viendo lo que están haciendo en la Liga Hypermotion este año. Vamos a entrar un poquito ya más en esta temporada actual, José Lu. Fichaste como nuevo fichaje esta temporada para la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Cómo viviste tú esa llamada? ¿Cómo fue y cómo fue para ti esa llamada de un equipo de segunda red? Bueno, pues la verdad que estaba siendo un verano un poco difícil en ese sentido, porque yo sí que es verdad que había tomado la decisión de que me apetecía probar una experiencia fuera de casa y ver a qué podía aspirar yo, bueno, en el mundo del fútbol. Y fue ya en el mes, no se me acuerdo de si fue finales de julio o principios de agosto, te diría, no, principios de agosto seguro. Pues Iván se puso en contacto conmigo, Iván Martínez, que es nuestro director deportivo, que además es asturiano igual que yo, y eso me transmitió el interés que tenían en mí, tanto él como Adri, el míster. Y, joder, yo la verdad que cuando me dicen que me quiere el Logroñés, la S de Logroñés, pues yo en mi cabeza pienso que es una pasada y que es una oportunidad buenísima, pues eso, de seguir creciendo, de cambiar de grupo, de un club de mayor entidad, con mayor masa social, con un estadio que es una pasada. Y bueno, pues la verdad que así fue un poco como lo viví. Y desde el momento que me llamaron ya, aunque había otras opciones un poco en el aire, pues yo enseguida me decanté por esta. Vamos a hablar un poquito también sobre el derbi de Logroño, porque Dani aquí lo comentó, el pique que había allí en Logroño con los dos equipos. Sabemos la perspectiva desde el aficionado, fotógrafo en este caso, para Dani, pero quiero saber también la perspectiva desde la parte del jugador. ¿Cómo sentiste tú ese primer derbi frente a la Unión Deportiva Logroñés? Bueno, pues te diría que esa semana es una semana diferente, es especial y se nota en el ambiente porque la gente que es de aquí, pues enseguida te contagia y te cuenta la rivalidad que hay, entonces se vive de una forma totalmente distinta.
Y bueno, esa semana de entrenamiento sí que fue una semana súper buena. Bueno, había unos niveles de motivación en el equipo altos y la verdad que llegábamos en un buen momento de la temporada, pero luego al final en el partido pues no pudimos plasmar la imagen que quisimos y aparte de eso, dejando un poco aparte, bueno, el resultado y el partido, pues sí que te diría que hubo una cantidad de gente en las gaunas increíble, un ambiente súper chulo y se respiraba fútbol, como se suele decir. O sea, fue una pasada ese partido. Hablando ahora que has comentado un poco los resultados, es verdad que ahora con los resultados Sociedad Deportiva Logroñés nos está ayudando mucho. En los últimos 5 partidos lleváis una derrota y 4 empates. ¿Cómo está la dinámica del grupo respecto a estos resultados? ¿Si la dinámica sigue siendo positiva? ¿Si estáis animados a seguir intentando esa victoria? ¿O cómo está el vestuario? La dinámica del grupo, me imagino que hablas del equipo, ¿no? Sí, del equipo en general, del vestuario. Sí, bueno, pues sí que es verdad que yo pienso que en todas las temporadas hay que pasar momentos difíciles, ya sea antes, después, una racha más larga, más corta, en algún momento la acaba pasando a todo el mundo prácticamente. O sea, la gente que lleva más tiempo en esto, pues lo sabrá mejor, pero yo te diría que no hubo ningún año que fuera muy fácil y siempre hay momentos difíciles. Y es verdad, pues que en estos últimos partidos nos está costando un poco más y pues, o sea, no te lo voy a negar que a mucha gente pues eso le puede repercutir en la confianza, pero yo creo que el equipo tiene muy claro lo que tiene que hacer, que es una situación que depende de nosotros, que nosotros tenemos que sacarla adelante, que cuando empezó la temporada iba todo sobre ruedas y en algún momento tiene que llegar una situación así y yo creo que somos conscientes de que entre todos, estando todos juntos, confiando los unos en los otros y haciendo lo que estamos haciendo, que es entrenar todos los días al máximo, cuidarnos. Hay un ambiente súper bueno en el vestuario, o sea, la gente está muy unida, te podría decir que somos una familia, así que yo creo que esas son las bases que nos van a hacer sacar esta situación adelante. Ahora, por ejemplo, José Lu está ahí a 3 puntos del play-out. Mm. Una situación que, bueno, que es verdad que estáis en mitad de la tabla, pero es verdad que puede haber un poco de nerviosismo. Pero también hay que destacar que estáis a 9 puntos del playoff, que parece un poco lejos, pero a lo mejor con 2 o 3 victorias empezáis ahí a apretar un poco la situación. ¿Tenéis esa ilusión de poder luchar también y soñar en grande? Sí, exacto, eso es. O sea, yo creo que no hay que ponerse límites nunca, que nunca se sabe, es lo que dices tú, es que ganas dos partidos, estás arriba, pierdes dos partidos y ya te metes abajo. Entonces, sí es verdad que dentro del equipo pues no se habla y no le queremos poner nombre a nada, pero lo que te digo, o sea, yo creo que todos los jugadores que conforman la plantilla pues soñamos con hacer algo grande e ilusionante para todos. Y es verdad pues que ahora en la situación que estamos es difícil de contemplarlo, pero, pero yo creo que la temporada es muy larga, todavía quedan 11 partidos si no me equivoco y podemos sacar la situación adelante perfectamente. Y como bien dices tú, es verdad que también tenemos ahí, bueno, el play-out a 3 puntos, que los equipos de abajo vienen apretando y obviamente pues ahí te diría que cierto nerviosismo, no te voy a mentir, o sea, es innegable eso, al final tú entras a ver la clasificación, ves lo igualado que está todo, pero lo que te digo, es una situación que depende de nosotros y estamos confiados para sacarla adelante. Es como dijo un gran filósofo, partido a partido. Eso es, eso es. Te quiero comentar, porque has nombrado que es verdad que, bueno, yo creo que este año en cada categoría del fútbol español está ocurriendo, si nos vamos a primera división está ocurriendo, en segunda división, en primera federación, la igualdad que hay entre los equipos, de uno puesto a otro, por ejemplo, vosotros, como he comentado, estáis del play-out a 3 puntos, pero del play-off estáis a 9. Esa igualdad, ¿cómo se vive en el vestuario? Y para ti, ¿cuál ha sido el equipo que más te ha impresionado? Pues sí que es verdad que como tú dices, hay una igualdad terrible, o sea, todos los partidos son súper competidos, ya sea el rival que sea, tenga más presupuesto, menos presupuesto, al final pues cada equipo tiene sus armas y es que es lo que tú dices, en estas categorías pues prácticamente todos los partidos son partidos cerrados, muy igualados, en los que hay que controlar los pequeños detalles porque en una acción a balón parado, en un despiste, pues te meten el gol, luego se meten atrás y es muy difícil dar la vuelta al marcador. Entonces,
yo creo que dentro del vestuario somos conscientes de la igualdad que hay, pero también somos conscientes de las capacidades que tenemos cada uno y de lo que cada uno puede aportar al equipo y de que, joder, yo, si te soy sincero, pues pienso que tenemos muy buen equipo. Entonces, así se ven los entrenamientos, que la igualdad es máxima, que competimos al máximo. Entonces, bueno, pues eso es lo que te diría un poco. Y lo otro que me has preguntado, no me acuerdo lo que era ahora mismo. Para ti, el equipo que más te ha impresionado o destacado para ti, ¿cuál sería? Ah, sí. Bueno, pues sí que es verdad que ese partido no me tocó jugarlo, pero la vuelta, por ejemplo, cuando jugamos contra el filial de Eibar, hicieron un auténtico partidazo, o sea, nos fueron capaces de someternos prácticamente todo el partido. Y otro rival que te puedo decir que me haya sorprendido, pues me sorprendió también, te diría, el Sestao. Al final tenían individualidades muy buenas, tanto arriba como medio campo como atrás. Se veía que eran un equipo muy sólido y que tenían las ideas muy claras. El Sestao que de hecho, no sé si me equivoco, pero ha recién descendido de Primera Federación, ¿no? Sí, 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 el año pasado. Te quiero comentar porque estoy viendo aquí un poco los partidos. Tenéis próximo partido en casa frente, no sé si lo voy a decir bien el equipo, pero el Beasain, ¿puede ser? Correcto, sí. Beasain, sí, 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 es así, sí. ¿Cómo estáis viviendo esta semana para ese partido? Que yo creo que, bueno, que al final es un partido que es verdad que el Beasain está en descenso, pero que también si gana se mete ahí un poquito la pelea para salvarse. ¿Cómo estáis viviendo ese partido vosotros? Pues yo te diría que lo estamos viviendo con la máxima responsabilidad posible. O sea, somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos y pues tenemos que estar todos comprometidos esta semana, aún más si cabe, de que sí o sí jugamos en casa, se tiene que notar y pase lo que pase, el domingo tenemos que tener 3 puntos más en el casillero. ¿Y qué mensaje daría a la afición? Pues a la afición le diría que, aunque en estos momentos sea difícil y pueda haber las cosas complicadas, que nos apoyen como hacen siempre, que es una pasada, que se nota muchísimo cuando están con nosotros, que igual ese esfuerzo que te cuesta repetir, pues al final lo acabas repitiendo incluso por inercia, porque ves cómo aprieta la grada y te sale solo ir y apretar y morder, y les diría eso, que nos animen como hacen siempre, que estén ahí, que sé que van a estar, que si hay algún momento malo en el partido, pues que nos apoyen incluso más todavía, pero eso, que el equipo pues que es muy consciente de la responsabilidad que tiene y de que lo tiene que sacar adelante sí o sí. Y ya para finalizar, José Lu, esto es más bien de forma personal. Supongo que obviamente está muy contento de la Sociedad Deportiva Logroñés. Yo creo que te han acogido muy bien el equipo, pero ¿tiene alguna intriga por si a lo mejor sube de categoría de manera profesional de tu parte? Por mi parte de poder subir de categoría. Sí. Bueno, pues te digo que, o sea, te diría que sí, que es mi sueño. La verdad que es por lo que trabajamos todos los días para poder llegar a ser futbolistas profesionales, tocar el fútbol profesional, ya sea primera, segunda división. Eso sería, vamos, sería un sueño, sería una pasada y pues yo creo que en mi caso, pues trato todos los días de, como te dije antes, de hacer lo que depende de mí. O sea, el hecho de descansar, de cuidarte, de comer bien, eso es algo que depende de ti, pero que si no lo haces, te aleja de esto que estamos diciendo de poder llegar al fútbol profesional y si lo haces, pues puede ser que te salga bien o puede ser que te salga mal porque al final hay muchísima gente, hay gente que tiene un nivel altísimo, tanto técnica como tácticamente, entonces, pues la verdad que me encantaría poder llegar al fútbol profesional, sé que es muy difícil pero yo de momento, a día de hoy, te digo que estoy aquí súper a gusto, disfrutando al máximo este año la experiencia del primer año fuera de casa en un equipo bueno, tan bueno como era la Sociedad Deportiva Logroñés, aquí en Logroño. Y vamos, estoy centrado en hacer todo lo que pueda y lo que esté en mi mano por ayudar al equipo y que al final de temporada, pues que podamos decir que el año fue una pasada, que lo disfrutamos y sobre todo eso, que a final de año nos juntemos todos
y que recordemos este año pues como un año en el que disfrutamos de cada día, de entrenamiento, de cada partido. Eso es lo que te puedo decir. Seguro que sí, seguro que vaya a disfrutar, que los baches al final son rachas malas del equipo, pero que siempre hay que saber resarcirse de esa racha y saber superarse. Una última preguntilla, José Lu, ya es curiosidad mía, porque Mm, es verdad que has comentado que es tu primera vez que sales de casa, mm. pero no te has ido muy lejos, te has seguido ahí en el norte. Si alguna vez te viene la oferta de la parte de Madrid para abajo, parte sur de España, ¿aceptarías esa opción? Bueno, pues sí que es verdad que ahí al final entran muchos factores que hay que valorar. Y bueno, este año es verdad que no estoy tan lejos de casa. Estoy a 4 horas y media, más o menos lo que se tarda a Madrid. Sí que es verdad que el sur pues me pilla un poco más lejos. Y en el sur, bueno, por lo poco que estuve allí de vacaciones, pues me gustó mucho. Y eso, lo que te decía, es la primera experiencia fuera de casa, pero la verdad que yo, que encima soy un chaval muy casero, muy familiar, muy amigo de mis amigos, pues sí que es verdad que al principio pues se te hace un poco duro, pero bueno, ahora ya a día de hoy tienes una rutina muy establecida, los compañeros de equipo ya se pueden considerar amigos prácticamente y, y la verdad que desde el primer momento fue todo muy fácil. O sea, tenemos un grupo súper sano, los compañeros son todos muy buena gente y así te diría que da gusto marchar de casa. Sí que es verdad pues que es inevitable echar de menos, pero bueno, dentro de lo malo que tiene el hecho de marchar fuera de casa, que todo lo malo sea eso. Así que, como te dije, pues la verdad que estoy disfrutando mucho de la experiencia y estoy súper contento aquí. Bueno, pues José Lu, ya hasta aquí vamos a dejar por terminada la entrevista. Agradecerte por estar aquí en el canal, la verdad que muchas gracias. Vuelvo a agradecérselo a Dani porque sin su ayuda no te hubiese podido conocer. Mm. Y a los que me estáis viendo, simplemente lo de siempre, darle like a la entrevista para si queréis más entrevistas, suscribirse al canal y de nuevo agradecerte, José Lu, por estar aquí. Nada, Mario, muchísimas gracias a ti. La verdad que fue un placer y me prestó un montón este rato contigo y poco más. Dar las gracias a Dani también por darme la oportunidad y ponerme en contacto contigo. Y como dijiste tú, pues la gente que le dé me gusta, que comparta el vídeo, que seguro que está muy guay. Muchas gracias, José Lu. Bueno, venga, Mario, un abrazo.